el fracaso no ocurre en el lugar, el fracaso ocurre acá. Cuando tú te abres a comprender que la vida va mutando y hoy en día estamos en la parte digital, hay que adaptarse. La vida está mutando y quizás a los niños de hoy en día no les interesa jugar fútbol. Quieren verlo y quieren hacer otras cosas. Matías Vidangosi representa un talento que supo imponerse a momentos difíciles. Un jugador que entendió que el camino no siempre es lineal y que el crecimiento exige adaptación, lectura y carácter. Hoy Matías es el líder del proyecto Kings League Chile. Sonora y lumínica del Tridente Arena, Vidangosi va para adentro. ¡Gol! Al mismo tiempo desarrolla proyectos de formación y fútbol tanto en Estados Unidos como en Chile, conectando distintas culturas, sistemas y realidades del juego. Su historia deja una lección clave para formadores y directores técnicos. No todos los jugadores son iguales y muchas veces el mayor límite no está en lo físico ni en lo técnico, sino en la cabeza del propio jugador. En este capítulo de Formadores hablamos de cómo ha cambiado la formación, del rol cada vez más determinante del formador y del técnico, y de la importancia de entender al jugador como un proceso, y no como un molde. Si te gusta el fútbol, si formas jugadores y si crees que el desarrollo empieza en la mentalidad, tómate el tiempo para escuchar esta conversación. Bienvenidos a Formadores. Matías Vidangosi, jugador de fútbol, hoy día empresario, emprendedor. ¿Cómo fue tu transición del fútbol a este mundo empresarial? La verdad que ha sido muy grata. Tenía, de lo que uno escucha, que podía haber sido más terrible, pero la verdad que ha sido muy grata porque, claro, después de dejar el fútbol 11 aparece una oportunidad de empezar a jugar fútbol 7, en el cual se entrena menos, todos los partidos son en el mismo lugar. O sea, ha sido una transición muy paulatina, que me ha dado el espacio también, uno, para estar más con la familia, dos, para empezar en el mundo quizás de los negocios, que antes nunca había tomado en cuenta. El mundo de los negocios no estaba como dentro de mis prioridades, siempre fue solo fútbol. Y no digo que ese sea el camino, yo tomé esa decisión nomás, pero creo que el entrar, quizás no al 100% en el mundo de los negocios, pero sí empezar a hacer otras cosas antes, puede ayudar un poquito en ciertas áreas. Es interesante que esta transición, como tú estás diciendo, la puedes hacer de la mano de la Kings League, ¿verdad? Sí. Que también es un muy buen lugar para hacer network, para conocer gente que algunos no tienen nada que ver con el fútbol, son influencers o streamers, etcétera, y otros que claramente sí han sido muy importantes o son importantes en el fútbol. Sí, bueno, yo creo que la verdad, para mí la vida en general ha ido mutando. Y es parte, hoy en día estamos entrando como a esta parte digital en la cual mi edad no es tan digital. Entonces, claro, el niñito que hoy en día crece en tablet se le critica y tú evalúas con tu historia. Ah, no, es que yo a esa edad salía al parque. Y ellos están viviendo otra historia nomás. Y al final, uno, en un principio uno quiere que el hijo haga lo que uno hizo, para que él logre el objetivo que quizás uno piensa que es el que él tiene que lograr, pero cuando tú te abres a comprender que la vida va mutando y hoy en día estamos en la parte digital, hay que adaptarse, si no te adaptas, vaya a seguir viviendo un poco en el pasado y no disfrutando de las regalías que te pueda dar el adaptarte a lo nuevo. ¿Hace cuánto estás en México? En México ya llevamos como 1 año y medio más o menos. En este año y medio, ¿qué pudiste ver, qué pudiste aprender que hoy día no está, por ejemplo, en Chile o en el resto de Latinoamérica? Bueno, a mí me tocó ir a México a jugar el tema de la Kings, que es esta parte más digital, de un fútbol 7 moderno, con reglas, con un espectáculo, y que claro, al principio fui muy criticado por haber tomado esa decisión, pero la verdad que las críticas vienen de afuera, de gente que, como te explicaba recién, interpreta cosas y ellos creen que la razón es el fútbol 11 y no el fútbol nuevo. Y tuve esta quizás como conciencia de decir, la verdad que estoy abriéndome a lo nuevo y bien, lo disfruto, lo paso bien, tengo tiempo con la familia, tengo tiempo también para emprender, para seguir jugando, disfrutando, así que yo creo que fue una muy buena decisión. Y aparte se te da bien.
Sí, ahora ya con la edad la cancha está más chiquitita, así que mejor. Porque tú, aquí vamos quizá a pasar de un tema al otro, pero de la generación dorada, ¿cierto? Y mucha gente se acuerda de esa sub-20 del 2007. Probablemente tú eras el mejor técnicamente. ¿Tú jugaste mucho baby cuando chico? ¿Jugabas mucho en la calle? ¿Por qué? ¿De dónde sale esa capacidad o es algo innato? Bueno, ya igual esa palabra innato es un poquito más profunda la respuesta que podemos llegar porque no tenemos idea de dónde sale eso, porque al final, a ver, yo dentro de mi vida sí recuerdo que veía jugar, por ejemplo, a Gorosito, que me gustaba, Leo Rodríguez también, o sea, yendo en ese orden. Después paso a Ronaldo, después Ronaldinho, después Iniesta. Entonces, claro, uno va percibiendo a los jugadores y inconscientemente va aprendiendo cosas. Entonces, al final, yo no sé si esto es que al final uno nace con esa capacidad de percibir ciertas cosas de cada jugador, en las cuales uno va después integrando a su manera de jugar. Entonces, claro, después eso mismo hay que llevarlo a la práctica. Y yo pasaba todo el día en la calle jugando, entonces... Y eso, sumado al otro extremo, ¿cierto? Lo que están viviendo hoy día, esta digitalización de los chicos, ¿crees que es algo que hoy día como fútbol, en general, no solo Chile, nos está pasando la cuenta? Insisto, para mí la vida está mutando y quizás a los niños de hoy en día no les interesa jugar fútbol. Quieren verlo y quieren hacer otras cosas. Quieren verlo y chatear, quieren verlo y hacer un programa en el computador. Y tú querías exigirles que hagan deporte, quizás para ellos no les mueve. En mi época nos movía el deporte, en lo personal. El fútbol, el jugar sea donde sea. Pero quizás a los niños de hoy no les mueve. ¿Tú crees que va para allá? Que en el fondo quizás se puede ir perdiendo un poquito el Sí, interés en el fútbol sí. como lo conocimos nosotros. Sí, y quizás van a haber otro tipo de competencia, uno nunca sabe, la verdad. Solo sé que es una transición nuevamente de otro formato. Siempre van saliendo niños que sí les gusta el fútbol y son más callejeros, pero sí creo yo, hay un alto porcentaje de niños que les gusta ya la tecnología. Totalmente. Y no les mueve ir a ver un partido de 90 minutos pegado a la tele 90 minutos y prefieren ver un partido de Kings que son 40 minutos. Y después siguen haciendo su historia. Hoy en día todo como es más dinámico, de respuesta rápida. Las cosas van cambiando, entonces si nos queremos aferrar, cada uno es libre albedrío si se quiere aferrar o no. Y de tu experiencia como jugador, de ese ADN que uno tiene como jugador, ¿qué es lo que tú transicionaste hoy día a esta experiencia de emprendimiento, de invertir, de los negocios? ¿Qué te sirvió? Con respecto a cómo era antes a este nuevo... De haber vivido la parte de futbolista, de competir, de trabajar en equipo, ¿qué es lo que para ti más te llevaste de esa experiencia en esta transición al mundo empresarial? Mira, la otra vez estaba escribiendo y dentro de esta escritura apareció como este agradecimiento al fútbol, porque al final a través del fútbol me empecé a conocer y a través de poder conocerme se empiezan a generar ciertos cuestionamientos sobre la vida generalmente, que es lo que me ha pasado a mí en este último tiempo, el poder indagar más como en el trasfondo de la vida que específicamente el fútbol, específicamente un negocio, un poquito más a la esencia de todo esto, al origen. Y creo yo que el fútbol a mí me entregó el poder conocerme como gran respuesta al fútbol. Más que un título que quizá uno dice, ya, pero ¿cuántos títulos ganaste y cuántos partidos? No sé si quiero tener el conteo de eso, ¿se entiende? Pero sí lo que el fútbol me entregó, que fue una herramienta muy grande el poder conocerme. Te expuso finalmente a cosas buenas, a cosas malas. Perfecto, y las malas poder verlas y solucionarlas, porque al final uno quizás cree que uno viene seteado así, y yo aprendí que no, que tú te puedes setear de la manera que tú queráis. Y en ese proceso ahora de grande, es decir, no, sabes que esto fue lo que a mí me perjudicó en la carrera, que tiene que ver quizás con la depresión y el ego y todo ese tema, que en su momento fue fuerte, pero eso lo vi a través del fútbol. Y yo al fútbol le tengo ese cariño por haber sido un gran espejo
para poder modificar ciertas cosas que en la vida me he dado cuenta que no me gusta. Espectacular, porque sí, o sea, creo que también tiene que haber una parte de uno, ¿cierto? De querer hacer el cambio, de enfrentarse, ¿cierto? Y hacerlo, no sé si es la autocrítica, pero sí por lo menos el análisis, Sí, ¿verdad? sí, bueno, yo creo que la depresión en particular te hace entrar en ese análisis cuando ya estás ahí bajo tierra y ya está saliendo todo mal, es como un momento así de, uy, yo ya no quiero seguir aquí. Y ese es un momento de introspección para poder mirar y analizar y entrar en este mundo de la toma de conciencia. ¿Cómo llegaste al proyecto de City Soccer? Está en Orlando, tiene una estructura importante a nivel de infraestructura, ¿verdad? Compite en una liga que está creciendo muy rápido, que es la UPSL, y le abre la puerta también a muchos jugadores latinos. Bueno, con City Soccer, al final, a través de la Kings, que es un formato de fútbol 7, el dueño de City Soccer es chileno y vio que yo estaba jugando Kings y me invita a jugar el TST, que es otro torneo allá en Estados Unidos. Y ahí Que va Ronaldinho, que sí, sí, han ido varios jugadores, Agüero, Nani. La verdad que es un muy buen torneo. Cuando yo fui me sorprendió porque lo encontré muy similar a un mundial comparando con Canadá. O sea que es que algo que funciona muy bien. Da gusto ir. Las canchas están en muy buen estado, está todo con ciertas marcas grandes de mucha atención. O sea, la verdad que es un torneo muy lindo de ir, una experiencia muy linda de vivir. Y tuve la fortuna de poder ir con Boris, que me invitó a jugar, y ahí con Boris hicimos una gran relación en la cual hoy en día seguimos haciendo proyectos con todos lados, tratando de ampliar esto que claro, partió, lo digo yo, la excusa fue TST para poder entregar otro mensaje que es ahora la unión, unir a Chile con Estados Unidos para ciertos beneficios de los niños que hoy en día, si no es el fútbol, puede haber otro destino. Fútbol universitario, por Como ejemplo. fútbol universitario, o el mismo TST, o sea, hay muchas puertas que se pueden abrir e ideas que se pueden hacer, tratar de uniendo a Chile con Estados Unidos. ¿Te gusta ese formato del college soccer, de que puedan compaginar un fútbol que en muchos casos significa ir después al profesionalismo con un título universitario? Sí, sí, yo encuentro que sí o sí te va a sumar. Eh, la idea de esto es que cierto, el porcentaje es muy bajo de los jugadores que llegan a ser profesionales, y la idea es poder abrir otro camino en el cual, sabéis que quizás no se dio la oportunidad aquí y se van a Estados Unidos y juegan allá y estudian y aprenden y hacen su historia allá. Y donde en un lugar donde hay muchas oportunidades, si te enfocas bien, hay muchas oportunidades y poder hacer ese nexo yo creo que está genial. ¿Quién fue el mejor compañero que tuviste en el fútbol en cuanto a la calidad como futbolista? Bueno, es que de esa generación me tocó jugar con Arturo, con Alexis, que son... O sea, Arturo tenía un impulso distinto frente a la cancha, o sea, como lo ha hecho en toda su carrera, eso me tocó presenciarlo desde su inicio. A mí me llamaba la atención, pero yo generalmente no tenía tanto ese enfoque que tenía él por ganar y todas esas cosas que al final tú lo veís y te corre todo el partido solo por esas ganas de ganar. Yo no tenía como ese movimiento que a él le generaba eso. Técnicamente también Alexis muy bueno. Y de aquí ya subiendo, bueno, ahora uno se bloquea un poco, no se me vienen más, pero yo creo que ellos dos sí, en su momento sí me sorprendieron. De esa generación, que hubo muchos jugadores muy buenos, muchos llegaron después a Europa, hicieron lindas carreras. Si tuvieras que definir a estos jugadores con una palabra, ¿cuál sería? Alexis Sánchez. Agilidad, a mí me sorprendió su agilidad con la pelota. Carlos Carmona. Concentración le podría poner a Carlito. Arturo Vidal. Determinación. Mauricio Isla. Atleta le pondría. Tú tenías 20 años cuando llegó la opción de ir a Villarreal. Al final, por un tema de cupo, tengo entendido, vas a la Almería, ¿no? Hoy día, con todo lo que has vivido, ¿volverías a firmar ese contrato? O sea, sí o sí lo firmaría nuevamente. Hoy. Pero
a lo que voy, que no era si en ese momento fue una mala decisión. O sea, si se me presenta 100 veces, al final el Almería es como es una puerta que se abre para esto mismo que te expliqué antes, para ir a ver ciertas cosas tuyas. ¿Y qué cosas crees hoy día, con lo que sabes, que tal vez no viste en ese minuto? Que serían bueno compartirlas para que ojalá chicos que se les presente una posibilidad así estén más conscientes tal vez. Bueno, es una palabra importante, el estar consciente a la hora de ir al lugar, porque al final el fracaso no ocurre en el lugar, el fracaso ocurre acá y tú lo vas a experimentar allá, pero aquí ocurre el fracaso. Entonces, ¿y qué es lo que pasa aquí? Van a aparecer todos tus juicios, tus miedos, tus temores, el estar solo, hay un montón de cosas que empiezan a ocurrir allá, que no ocurrían en Chile, pero al final, como esta frase que dicen, es que no estaba preparado, es que uno nunca está preparado para nada. Te preparáis haciendo. Y a veces resulta como uno quiere y a veces resulta de otra manera, pero no significa que mal. Era lo que tenías que vivir ahí. Y eso te dejó una gran enseñanza para después otra oportunidad que se te presente. ¿Qué tan importante es rodearse bien? Sea familia, amigos, agentes. Yo creo que siempre es importante, pero hay tantos casos de que quizás gente no está bien rodeada que igual logra objetivos. No sé si es lo mejor, pero logra objetivos. Entonces yo la verdad no tendría respuesta para eso. Yo creo que siempre está la historia, cada uno hace su historia y dependiente de su nivel de conciencia y las cosas que quiera lograr, yo creo que ese es como el foco de cada persona que quiere ir a hacer algo. O sea, si tú estás ahí rodeado de gente que no te apoya mucho, pero tú estás ahí enfocado, puedes obtener resultados. No sé si tu proceso sea el mejor, pero vas a lograr el resultado que quieres. O sea, yo te he escuchado antes hablar mucho de eso, ¿cierto? De hacerse responsable, de ser protagonista, de esto mismo, de visualizar, de enfrentarse. Y que eso te va a llevar finalmente con la acción a tener resultados. Pero cuando al jugador le va mal, ¿se le da la espalda o hay una cuota importante dentro de eso de que el jugador no hable o de que cuando está bien también hay mucho ego? Para mí el ego está siempre, cuando te va bien y cuando te va mal. Entonces, donde uno lo ve, que cuando te va bien te contáis tu narrativa de lo que tú crees que eres en ese momento es buena, y cuando te va mal la narrativa que tú te contáis es la peor. Te querís morir, te querís retirar, no querís jugar más. Y cuando te va bien te creís que eres el mejor y la plata que tenéis la gastáis en cosas porque estáis viviendo ese proceso. Si al final son procesos, hermano. Yo aprendí que no hay que jugar el proceso ni cuando te va bien ni cuando te va mal. Pero te podrías preparar de otra forma, uno se podría tal vez prevenir o aprender de estas experiencias como la que puede ser la tuya, sí. siendo un chico más Yo joven. esa parte la encuentro, no tendría respuesta para eso solo porque cada uno viene para mí a esta vida a cumplir un cierto rol. Y creo que quizás parte del rol es caerte más allá. Y yo quiero intervenir para que no te caigas, pero siento que en algún momento te puedes caer. Entonces hay gente que quizás estas palabras le pueden hacer sentido, como gente que no. Y lo comparto, ¿no? Porque al final no significa que yo pueda estar como títere tratando de que tú no te caigas. Porque si yo evito que te caigas, no vas a aprender lo que tienes que aprender cuando te caes. Hay cosas que no se pueden resolver. No. Entonces para mí el mensaje a un niño joven no sabría cuál sería. Más que vive tu historia y cada vez que te caigas levántate porque ahí hay un gran aprendizaje. Porque si tú vas por las piedras tratando de no caerte, va a ir muy lento, no vas a avanzar y no vas a aprender. Va a estar todo muy de la cabeza, no tanto en la acción como es esto, ¿no? Y para mí las cosas son como un bucle, un complemento. Se avanza, cáete, aprende y sigue. Como ley de vida, creo yo. Si uno quiere ir por la vida tratando de no equivocarse, no sé si es tan grato vivir así, que vaya a ir muy reprimido. O no va a hacer nada. O no vaya a hacer nada. Tú recién dijiste que tuviste antes una experiencia en México, me acuerdo, en Jaguares y en Pumas, hace más o menos 10 años. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que mejor recuerdo te quedó de esa experiencia? No, esa experiencia me quedó, por ejemplo, haber llegado a Jaguares con un entrenador como La Volpe, donde aprendí mucho de fútbol. Fútbol táctico, aprendí mucho según la visión de él.
y me gustaba su visión. Entonces, claro, aprendí mucho de eso. Aprendí mucho, lo pasé muy bien en esa época en Jaguares. Y después me toca irme a Pumas, donde fue una experiencia totalmente lo contrario. De no jugar, de que el entrenador te encansilla más. O sea, fueron dos experiencias totalmente distintas, pero también me hizo remesón en decir por qué allá sí y acá no. Entonces son siempre una de las preguntas que en su momento me hice y no lograba comprender hasta un cierto punto que tú sí, claro, aquí hay algo que aprender y poder ver eso que yo tenía que aprender. Claro, se lo agradezco a Pumas por no haberme hecho jugar y haber comprendido cuál era el mensaje. En tu experiencia, ¿qué crees que tiene que hacer Chile para volver a competir internacionalmente como lo hizo hace no mucho tiempo? Que para mí está ligado siempre esto a la formación. O sea, ¿Algo más estructural? sí, no sé si estructural, yo creo que con una visión distinta. Creo que en su momento lo dije, para mí tratan de formar al jugador chileno como el jugador europeo y ahí está el primer error porque no tenemos las mismas virtudes y capacidades. Pero claro, hay cierto tipo de generaciones que han salido, que son muy esporádicas unas entre otras, entonces no hay como un método. Y no sé si hay que buscar el método, si, yo creo que es más, hoy en día tengo, tratando de poner, no sé qué ejemplo podría poner, pero tengo este tipo de jugadores, ¿cómo le saco el rendimiento a este tipo de jugadores? Copiando lo europeo, veo las capacidades de los jugadores que tengo y bajo eso tomo una decisión. Si tengo jugadores muy talentosos, que yo quiero que corran como los europeos, estos jugadores talentosos se te van a fastidiar y su talento no lo van a poder poner al servicio del equipo. Ha tocado a veces que tengo jugadores muy físicos, pero no talentosos. Y quiero que empiecen a pensar, es que no es subir. Entonces siento que estamos haciendo siempre lo contrario. En vez de decir, ya tengo esto, voy a potenciar esto. A un jugador físico quizás le sirve más la estructura, el esquema, qué sé yo, estoy poniendo ejemplo, y al talentoso tenéis que dejarlo más fluir. Pero si yo al talentoso lo quiero cuadricular, no va a fluir, no va a inventar, no va a ser en lo que él es bueno, del por cual llegó ahí. O sea, un jugador talentoso llega generalmente por su talento ahí. Y después empieza el fútbol y lo empiezo a encasillar. Y después, pucha, que ya se empezó a pagar, qué sé yo. Y con un ejemplo así, quizás al revés lo mismo. Tengo un jugador que es muy rápido y le digo, no pases la mitad cancha. Le estáis cortando su idea porque para él es esto. Y tú le estás diciendo, llega hasta aquí, no así. Entonces siento que al final hay que saber qué es lo que tengo para ver qué es lo mejor que me puede funcionar con esto que yo tengo. ¿Y de quién es ese trabajo? ¿De los clubes? ¿De la selección? ¿En conjunto? No, yo creo que en conjunto, o sea, es la parte formativa a los niñitos. Eso, como lo dice la palabra, es una formación del niño, no una privación y restricción. Es una formación. O sea, hay que ver darle- los talentos que tiene y ya, estos talentos pongámoslos al servicio del equipo. ¿no? Y darle roce para que justamente los vaya mostrando, ¿no? Y en cierto punto ya, claro, definirse por el esquema del técnico de turno. Para mí es eso de el poder darle roce es como un comportamiento final. O sea, para que tú pongas tu talento al servicio te voy a dar roce. Pero si yo te privo antes y después te digo ten roce, no sé si en roce va a servir, porque ya mentalmente lo privaste. Entonces, por mucho que tú estés privado y te den el roce, no vas a explotar lo que tú tienes que explotar. Y claro, a mí me tocó vivirlo eso porque tuve entrenadores que comprendían que me tenían que dejar y hay otros que me querían encasillar. Entonces, evidentemente yo con los que sí podía jugar disfrutaba mucho y aparecían cosas y siempre generalmente después tenía un contrato en un equipo mejor por lo que hice antes. Pero entrenadores que me querían limitar, decir, juega tú aquí, trata de no moverte por aquí y aquí no corráis tanto riesgo. Yo no podía jugar así. Porque al final como que la creatividad de lo que yo estoy pensando dentro de la cancha, ¡pum!, tenía que apagarla. ¿Por qué? Porque tenía que hacer caso a una indicación. O sea, la sensibilidad del entrenador es clave para ti en este proceso que nos está pasando hoy día, de poder entender qué jugadores tenemos, qué no tenemos y a partir de ahí darle ciertas directrices. Sí, yo creo que esa es una parte clave de saber qué es lo que tienen abajo. Porque si tú crees que todos de abajo tienen que crear robots, no es la esencia del jugador chileno, pero quizás sí del europeo. El europeo es mucho más estructurado, más dinámico.
está bien, ellos funcionan así y ellos encontraron una dinámica así. Pero nosotros queremos siempre copiar a alguien. Y ahí yo creo que estamos metidos en una trampa porque, claro, como no sabemos lidiar con lo que tenemos, mejor copiemos a alguien y veamos qué pasa. Y si le sumáis que los jugadores jóvenes están jugando menos en la calle, etcétera, claro, llegan menos preparados o se conocen menos que lo que pasaba hace 15, 20 años, es verdad. Tú conoces la visión de la Academia BTA. Justamente busca la formación de la persona y progresivamente del futbolista. ¿Qué te parece este modelo para que los chicos puedan vivir el fútbol sin justamente esa presión tal vez de el rendimiento inmediatamente alto, sino que como una consecuencia llegar a ese rendimiento? Sí, yo creo que está bien. A los niños hay que acompañarlo en su proceso. La exigencia por lograr un objetivo creo que habla más en este caso del entrenador que de él. O sea, para mí los niños hay que acompañarlo cada uno en su proceso, porque claro, si yo le empiezo a exigir a todos lo mismo, y hay unos que quizás están capacitados para la exigencia, otro no, entonces como este no, ya lo empiezo a descartar. Pero ¿qué pasa si ese niño yo no lo exijo tanto y lo acompaño hasta que en un momento sí esté preparado? Entonces no significa que hay un proceso de A, B, C. Hay un niño que quizás se puede haber pegado en el A, y como yo no lo acompañé, se me quedó en el A. Y después ese niño se suelta, se va a otro lado y juega en otro lado. Y tú no entendiste nada, porque no lo acompañaste en su proceso. O sea, hay que comprender que todos los niños somos distintos y cada uno tiene su proceso. Cuando yo los quiero llevar a todos como ovejas, te van a llegar uno o dos. Pero si yo creo que cada uno acompañas tú en su proceso de diferente manera, todos somos distintos. Cuando yo los trato todos iguales, creo que se te va a generar ahí una confusión, un conflicto. Porque vas a basar todo en 2 o 3 que sí están cumpliendo tu expectativa, pero los otros 10 no la están cumpliendo, entonces tú crees que esos otros 10 no van a llegar. Pero a los otros 10 hay que acompañarlos de otra manera, para que quizás también lleguen. Sí, interesante, porque eso si lo ves desde el punto de vista físico, si tú los entrenas a todos igual, al lateral, al delantero, tampoco funciona. Tampoco funciona, y siempre ha sido así, nunca... Todos tenemos un rol distinto dentro de la cancha, tenemos una mentalidad distinta, tenemos una historia distinta. Entonces cuando yo no comprendo la historia de alguien que siento que no me está entendiendo, creo que él no está... al tiro juzgo y critico que él quizás no está comprendiendo y no está preparado para llegar. Pero él no está comprendiendo y no está preparado para llegar según lo que tú estás interpretando del niño. Pero si tú te abres a que, quizás él puede tener una historia, lo voy a acompañar, quizás te pueda llegar. ¿Qué elemento tiene que tener sí o sí una academia formativa? Aunque suene redundante, el entrenadores capacitados para formar. Formadores. Formadores, 100%. Que se den el tiempo entonces Que se den el tiempo entender de- al jugador, sí. la persona que hay detrás. No comprender a 3, sino comprender a los 15. Y eso es trabajo. Una, porque no están generalmente capacitados los formadores para comprender a 15 jugadores. Porque ellos creen que el fútbol es más simple. El que es bueno sí y el que no, que se vaya saliendo. ¿Qué tan importante es entonces la parte psicológica en la formación de estos entrenadores? Esa es la gran parte del formador, creo yo. Que esté abierto a comprender que no todos somos iguales. Independiente de que el fútbol se juegue de la manera que tú estés aquí en tu cabeza, el 4-3-3, juguemos ofensivo, tiremos lo que sea. Pero acompaña a tus jugadores en ese proceso. ¿Qué entrenador en el mundo te gusta? Que tú veáis su equipo y digáis, me entretiene. Bueno, como te decía, eso ha ido mutando en mí. ¿En qué sentido? En que era muy fan de Guardiola, pero del Barcelona Guardiola. Pero más que quizás de Guardiola era que estaba Iniesta, estaba Xavi, Messi, Busquets, después Neymar. Me gustaba sentarme a mirarlos, pero por cómo eran colectivamente e individualmente. Me llamaba mucho la atención. Después me empezó a llamar mucho la atención Ancelotti, porque él transmitía era como el papá de los jugadores. Él transmitía una carisma que como que yo lo relacioné conmigo. A mí me hubiese encantado tener un entrenador así, como él. Bueno, siempre se dice eso en España, que Ancelotti es un gran gestor, ¿cierto? Eso. Y que gestiona muy bien los Eso. planteles, sobre todo, bueno, los números están ahí, pero
cada plantel que tuvo tiene más estrellas que el otro. Sí. Y eso a mí me llamó mucho la atención de él. Entonces hoy en día creo que él, como lo dijiste tú, un gestor como emocional, porque yo creo que él comprendió que todos los jugadores son distintos y lo dijo en un par de charlas que vi. Yo no puedo enseñarle a tal jugadora a que la pare, la quite y que después defienda y se ponga aquí. Si él se quiere poner aquí es porque algo está viendo y ya, ¿te entiendes? O sea, él como que era, no sé si la palabra es permisivo, pero comprendía que hay cosas que no están en su control. Más que elegir a los 11 jugadores que van a empezar y los cambios que va a hacer después. El desenlace del equipo él no tiene control. Matías, ¿qué viene para ti ahora? Sé que pronto hay un mundial de la Kings League. ¿Qué viene para ti en el fútbol y en los negocios? Mira, el mundial lo tenemos ahora en enero. Comienza el 3 de enero. Así que estamos en proceso de formación de staff, formación de equipo, para poder ir a jugar ahí con Chile. Así que estamos rebobinando aquí a amigos de la infancia, amigos con los que jugué fútbol, para poder armar ahí un equipo y ya ir a jugar. Si al final para mí la Kings es un fútbol 7, es un show, es para ir a disfrutar. O sea, quien quiere ir a disfrutar y me diga yo quiero ir a disfrutar, vamos. Evidentemente vamos a ir representando a Chile, pero vamos a ir a disfrutar porque para mí